Gloria al Señor, qué lindo. Saluda a su hermano, a su hermana y decir, el Señor es la fuente de mi bendición. Qué lindo. Él está aquí. Dice que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él estaría. Aleluya. Y Él cumple lo que dijo. Gloria al Señor. Él está en medio nuestro. Bienvenidos, hermanos queridos. Bienvenidos le damos a aquellos que nos están acompañando a través de internet. Dios les bendiga, los que escuchan la radio. Qué bendición tan grande. Decime que está lo tuyo, fue de Dios que estés aquí hoy. Aleluya. Por eso nos vamos a ir juntitos al libro de los Salmos. ¿Qué le parece? Mire, gloria a Dios. Vamos al libro de los Salmos, en donde vamos a encontrar algo que es revelador y que necesitamos comprenderlo. Mire, gloria a Dios. Usted sabe que, gracias Señor. Mire, si hay algo que el enemigo de nuestra alma utiliza como herramienta para detenernos, para involucrarnos en cosas que no son de Dios, para involucrarnos en quebrantos, en dolores, es justamente algo que... Yo tengo una teoría, y esta teoría dice que el enemigo busca a sus víctimas y las empieza a buscar de chiquitito. Amén. ¿Por qué digo esto? A lo largo de nuestro caminar en el Señor, y personalmente lo hemos vivido, vamos notando cómo desde horas tempranas, nuestra edad temprana, en la niñez, el enemigo utiliza ciertas circunstancias que vamos viviendo para justamente ir provocando dolor en nuestro corazón. Entonces, he aquí que es importante que comprendamos que si hay algo que Él utiliza para detener nuestro caminar es el dolor. Y no estamos hablando del dolor del cuerpo, porque el dolor del cuerpo, dentro de todo, ¿no? Allí está el ibuprofeno, bueno, gloria a Dios, ¿no es cierto? Por ahí alguna pequeña solución podemos encontrar. Pero estamos hablando del dolor en el alma. Entonces, el ataque más feroz es allí en el alma. Esto es bien tremendo, hermano, bien tremendo, bien tremendo. Gloria a Dios. Fíjense, acompáñenme al Salmo 32. Mire, Salmo 32, dice el versículo 1, Salmo de David. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre, o dichoso el hombre, depende de la versión que estemos leyendo, a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Ahora observemos el versículo 3. Bienaventurado el hombre a que, dice el segundo, a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Pero el versículo 3 dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Gloria al Señor. Y aquí hay algo que es interesante. Vamos de vuelta al versículo 1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Entonces, vemos que claramente, cuando el Señor nos perdona, ocurre una obra maravillosa en nuestra vida, que nos hace dichosos, que nos hace bienaventurados. Pero recuerda que vimos este fin de semana la doctrina de los bautismos. Y el primer bautismo que vimos fue un bautismo de arrepentimiento. Ese bautismo de arrepentimiento, obviamente que es el inicial, ¿verdad? Luego le seguirá el bautismo en agua, etcétera, etcétera. Usted recordará. Pero sin arrepentimiento, obviamente, no podemos ver la mano de Dios obrando en nuestra vida. Ahora, para llegar al arrepentimiento, yo tengo que tener noción, haber alcanzado entendimiento sobre cuál es mi error, cuál es mi situación. ¿Amén?
porque si no, ¿cómo voy a hacer para arrepentirme? David lo tenían claro, porque si nosotros vemos el Salmo 119, versículo 12, mire, también es un salmo de David, que dice, no, de 19, no 119, perdón, gloria a Dios, 19, 119. Ay, dice, y volví a decir 119, mirá, gloria al Señor. A ver si alguno lo quiere jugar, ojo, por favor, de ninguna manera, a ver. Salmo 19, 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Porque fue profético lo del pastor, vamos a jugarlo esta noche en la quinela. No, un momentito, no, de ninguna manera. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Entonces fíjese que aquí el salmista está poniendo, ¿no?, por delante algo que es muy importante. A veces nosotros no entendemos nuestros propios errores. Cuando hablamos de errores hablamos de nuestros pecados. Y pecados que son ocultos, que uno no se da cuenta, o sea, que no tiene entendimiento, ¿verdad? Por eso que allí, en ese bautismo de arrepentimiento, que no es de la noche a la mañana, no es un chapuzón como el del agua, no, es un obrar de parte del Espíritu Santo que nos va trayendo convicción de cuáles son esos errores. Los que, bueno, son obvios, ¿verdad?, y que Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos, y aquellos que no son tan obvios y que están como ocultos a nosotros mismos. No quiere decir que no lo vean los demás, a lo mejor quien está a nuestro lado se da cuenta, pero nosotros no. Entonces allí el Espíritu Santo trabaja de tal manera que nos va mostrando cuáles son esos errores que están ocultos. Entonces, viendo esto, vemos de vuelta, nos vamos otra vez al Salmo 32, en donde David dice que es bienaventurado el que fue perdonado. Amén. Pero el versículo 3 dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Y aquí es como que hay que analizar un poquito, mientras callé. ¿Mientras callé qué? Gloria a Dios. Mientras no confesó el pecado. Y esto es muy importante. Mire, confesar el pecado, hermano mío, trae libertad. Porque la Biblia dice, el que encubre su pecado, que no prosperará. Obviamente que el que los presenta y pide perdón por ello, sí va a prosperar. Entonces, y cuando hablamos de prosperidad, no hablamos solamente de prosperidad material. Entonces, fíjense qué tremendo, porque mientras callé, se envejecieron mis huesos. Y en mi gemir todo el día. Entonces, vemos que lamentablemente, el enemigo de nuestra alma comienza a trabajar desde el principio de nuestra vida. Si nosotros hacemos un poquito de memoria, usted se va a dar cuenta que hubo distintas experiencias en su niñez, distintas experiencias en el desarrollo de su niñez y demás, que atentaron justamente contra su corazón, contra su alma, para provocar allí dolor, ¿verdad? Y fíjense que esto es tremendo, ¿no? Esto es tremendo porque yo he escuchado una noticia, por ejemplo, de una familia que después de muchos años sale a la luz, ¿verdad? Ya no era una niña, ya era una mujer adulta, se atreve a denunciar a su padrastro, ¿verdad?, que abusaba de ella. Y tremendo porque estamos hablando de una persona de más de 30 años, y esto ocurría desde que era muy pequeña. Entonces, ¿qué fue lo que pasó allí? Hubo un silencio. Entonces cayó, y cayó a lo mejor por vergüenza, cayó por, ¿no?, vaya a saber. Y ese ocultamiento, ¿verdad? No es que, bueno, listo, ya está, yo ya me olvidé, ya pasó, ya perdoné, y ya está. No. Es importante, hermano mío, ponerlo delante del Señor. Me llamó la atención, ustedes recordarán, yo les conté de una madrugada en donde me llama a la radio una mujer de avanzada. Y no era una mujer que se congregaba con nosotros, sino que nos escuchaba. Y nos dice, mira, pastor, yo no sé por qué te estoy contando esto a vos, pero siento la necesidad de contarlo. Y justamente menciona el hecho de un abuso que tuvo de niña. Y si no recuerdo mal, creo que andamos en 64 o 68 años la edad que tiene esta mujer. Entonces, fíjese que estamos hablando de la niñez. O sea, que transcurrió toda su vida
con ese peso, ¿no es cierto? Y ese peso, ¿verdad? Es un dolor. Entonces, bueno, pero eso no es un pecado cometido por quien sufrió un abuso. Obviamente que no, gloria a Dios. Pero el silencio, por pudor, no sé, por lo que fuese, el silencio, el no presentarlo delante del Señor, el no abrir el corazón y no alcanzar la libertad que trae el hecho de poder poner todo delante del Señor, hace que uno vaya marchando con ese dolor. Y ese dolor es la fuente que el enemigo utiliza justamente para oprimir nuestra vida. Entonces de repente vos te alegrás en Cristo, ya sos una nueva criatura, pero de tanto en tanto es como que no sabes por qué te agarras, ¿no? Ese sabor amargo, esa chinche, ¿no? esa cosa que no. Y bueno, porque justamente el enemigo se encargó de ir trabajando con el dolor en el corazón. Obviamente que el abuso no es el único motivo, el rechazo es otro. El rechazo es otro. Yo conocí una jovencita de 15 años que quedó embarazada y no quería quedar embarazada, obviamente. Y recuerdo que ella se pegaba en la panza, no quería ese chico. Dios mío, por favor. Entonces, imagínense cuando nosotros estamos en el vientre de mamá. Y esto nosotros lo hemos experimentado, ¿verdad? Ese bebé escucha en el vientre de mami. Es tremendo. ¿Y qué escucha? Fíjense, si escucha un rechazo, no necesariamente cuando nació lo abandonaron. Sí, hay casos en donde de repente fueron niños abandonados, pero otros fueron niños no buscados, no queridos, y a veces se sueltan esas palabras que se reciben aún desde el vientre. Y allí es donde porque no olvidemos que en el vientre de mamá es donde se nos proporciona un cuerpo y también un alma, ¿verdad? Nosotros somos espíritu, el Señor envía ese espíritu, la puerta dimensional, ¿cuál es? El vientre de mami. Bueno, desde allí, y el alma está encerrada en las emociones, en los sentimientos, ¿verdad? Entonces, allí, esa criaturita que está desarrollándose en el vientre, también tiene sentimientos, ¿verdad? Y oye, es impresionante. Fíjense cómo de repente hay mamis y papis también que se comunican con esa criatura mientras se va desarrollando, mientras va creciendo. Es algo hermoso. Es algo hermoso cuando todo es de bendición, pero a veces no es el caso. A veces no es el caso. Fíjense cuántas veces llega la noticia, estoy embarazada y no es bien recibida, bueno, y etcétera, etcétera. Entonces, todo eso de alguna manera el enemigo va trabajando y va alojando dolor en el alma. Y esto es bien tremendo porque esto necesita un corte, necesita una liberación. Y no estamos hablando de una persona endemoniada, sino de poder, fíjense, todo lo que se pone a luz, las tinieblas se disipan. Entonces hay cosas que vos y yo no conocemos, ¿verdad? Y allí está el Espíritu Santo para traer convicción a nuestra vida sobre cosas donde las cuales no tenemos información y no comprendemos el porqué. Allí la revelación del Espíritu Santo se hace presente, pero otras que sí, de repente sabemos. Y hay estadísticas, ¿no? Justamente que hablan un poco a aquellas personas, la ciencia misma que va estudiando el comportamiento de la persona, y esas estadísticas dicen que en los primeros años de vida de una criatura es donde justamente, ¿no? De 1 a 3 años es donde más se sufre el rechazo. Y de 3 a 7 o 8 es donde justamente más los abusos son cometidos o empiezan a cometer una serie de abusos hasta ser más grandecitos. Entonces todo eso va marcando a la persona, Ahora fíjense, es tremendo porque no necesariamente estamos hablando de un abuso sexual, que sí los hay, pero hay otro tipo de abusos también, ¿verdad? Hay manoseos, por favor, hay manoseos, hay de repente abusos verbales, a los cuales se va recibiendo, y todo eso va trabajando
en el alma. Y de eso me hablaba el Señor hoy. Y qué tremendo, ¿no? Porque vemos que David, por un lado dice, Señor, aquellas cosas que me son ocultas, aquellas cosas que no tengo yo entendimiento, ¿no? Líbrame de eso. Y al mismo tiempo toma conciencia de que mientras cayó, se envejecieron sus huesos. Y fíjese que en un alto porcentaje, si hablamos de niños, vemos que los niños no hablan sobre algunas cosas que le pudieron haber ocurrido. Entonces, y van marchando por pudor, por temor, ¿verdad? Por vergüenza, van marchando con todo eso sobre su alma, sobre su corazón. Y eso es como un receptor. ¿Recuerda cuando hablamos de los receptores? Que hay receptores de bendición y receptores de maldición. Entonces todo eso funciona de tal manera que el enemigo lo utiliza para oprimir. Y el dolor es, usted ve, hay enfermedades en el cuerpo. Aquí lo vemos con respecto a los huesos. ¿Amén? Pero hay enfermedades que se dan en el cuerpo que la fuente es justamente el dolor. Justamente el dolor. A veces quien no lo está sufriendo por ahí lo minimiza y dice, no es nada, Cristo te hace libre. Pero sí, Cristo te hace libre, gloria a Dios. Pero el que es bienaventurado es el que se le perdona la transgresión. El que es bienaventurado es el que se le perdona y también el que perdona. Porque, gloria a Dios por ser perdonado, pero también el Señor nos insta y nos llama a perdonar. Y hay cosas que a veces a nosotros los hombres se nos hace difícil perdonar. Pero si queremos caminar en libertad en Cristo, tenemos que perdonar. La oración que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, ¿cuál fue? Señor, perdona nuestras deudas, así como nosotros también perdonamos. Entonces, claro, aquí la cosa, ¿no? Para que cierre este círculo virtuoso del Señor en esa oración preciosa, es perdónanos, así como nosotros también perdonamos. Ay, gloria a Dios. Mire, a ver, acompáñeme un poquito. ¿Cuántos creen que el Señor es bueno? Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 10, nueva versión internacional. No, nueva traducción viviente, perdón, nueva traducción viviente. Mire, gloria a Dios. Mire qué interesante esto. Hay dos tipos de tristeza, ya que estamos hablando del dolor. Mire lo que dice aquí el apóstol Pablo. La clase de tristeza que Dios desea que suframos. No sé si te presta atención a esto, ¿no? O sea, hay distintas etapas donde vamos a vivir con el Señor. Sabemos que la obra del Señor cuando comienza una vida se termina. Y tiene distintas fases, distintas etapas. Y en alguna de ellas vamos a experimentar, porque el Señor así lo dispone, pero para nuestro bienestar, para nuestra bendición, una cierta tristeza. Una de las tristezas que vamos a experimentar es justamente, sin ir más lejos, en el bautismo, en el arrepentimiento, en donde de repente recibimos el perdón de Dios, pero nos cuesta perdonar a nosotros mismos, y eso nos puede llegar a entristecer. Alcanzado el bautismo en arrepentimiento, uno se va dando cuenta de lo mal que estuvo con alguien, ¿verdad? O de lo injusto que fue, o bueno, etcétera, etcétera, y eso muchas veces cuesta perdonarse. Entonces hay esa tristeza que se puede experimentar en el Señor, ¿verdad? Que nos va alejando del pecado. Nos va alejando del pecado. Gloria a Dios. Mire, esto es tremendo. La clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. Amén. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Resulta da la idea de que es el final del camino, no es inmediato el resultado. Amén. Y entonces, ¿cuál es el resultado? Justamente, muerte espiritual. Cuando el Señor, en contrapartida, nos queda vida espiritual y vida en abundancia. Pero fíjense, prestemos atención a esto. La tristeza del mundo, al cual le falta arrepentimiento, al mundo le falta arrepentimiento. Y es el mundo el que traslada esa tristeza. Una tristeza que podemos recibir en aquellos tiempos donde vivíamos justamente en el mundo y éramos dirigidos por el enemigo de nuestra alma. Pero el arrepentimiento, hermano mío,
Tal vez no tengamos que arrepentirnos de algo que hemos sufrido por culpa de una circunstancia o de terceras personas, pero sí es muy importante poder alcanzar un arrepentimiento de no haber ido antes al Señor. Porque David le dice al Señor, Señor, mientras callé. Y ahí donde, ¿no? Gloria a Dios, donde la cosa, ahí empieza todo un proceso, ¿no? entre vos y el Señor, ¿verdad? En donde el Señor, no para oprimirte, no para entristecerte, no para ponerte mal, te hace recordar distintas experiencias tal vez del pasado, no para provocar dolor, sino para traer liberación del dolor. Porque ¿dónde viene la liberación del dolor? Cuando dejamos de callar. Y vemos distintas manifestaciones, hermano mío, en donde yo me llamó mucho la atención una visita que hice en una cárcel de Florencio Varela hace unos años atrás, donde tuve la oportunidad Florencio Varela de La Plata, perdón, en donde había muchos jovencitos allí y era una constante, ¿no? Porque en el testimonio de muchos, pero muchos de ellos, ¿verdad? Obviamente que si lo analizamos, muchos estaban allí por decisiones personales. A veces hay quienes se escudan diciendo la culpa la tiene el otro, pero en realidad es una decisión personal. Pero ¿de dónde nacen muchas situaciones? De situaciones mismas que vivieron. Yo vi jóvenes que de repente estaban pagando una pena de una equivocación muy grande que tomaron a causa de la decisión que también tomaron de llevar ese tipo de vida. Pero el origen, ¿dónde está? El origen no está solamente en aquel momento donde cometieron el pecado, sino en la fuente del dolor que el diablo les colocó allí, y eso se sigue alimentando cada día. Por eso que la administración y el poder abrir el corazón es muy importante. Yo sé que hay cosas que avergüenzan, yo sé que hay cosas que preferimos tal vez callar porque no son gratas, ni estamos hablando aquí de hacer una regresión, estamos hablando aquí, no. Pero fíjense que es importante ir a la fuente muchas veces, en donde el Señor nos llevará allí, esa fuente de dolor, donde de ninguna manera, porque el Señor quiere que vos y yo vivamos en alegría, no en dolor. Pero si hay áreas de nuestra vida donde el enemigo sigue alimentando ese dolor, y bueno, va a haber justamente algunas manifestaciones en nuestro carácter, en nuestra forma de ser, en nuestra vida, no digo cotidiana, porque no vamos a andar abrazando el dolor a diario, pero de tanto en tanto te agarra la depre. De tanto en tanto, decir, oh, ¿qué pasó? Gloria a Dios. Y es justamente que hay algo que todavía está vivo y tiene que morir. ¿Cuántos están entendiendo esto? Mire, acompáñenme, gloria a Dios. Ay, Señor amado. Mire, vamos a Isaías. Qué lindo es el Señor. Libro de Isaías, capítulo 53, versículo 3 en adelante. Mire lo que vamos a ver acá. Y es muy importante que nosotros entendamos, porque hay situaciones en nuestra vida que solamente la sangre que salió del costado de nuestro Señor puede traer solución. Y esto es algo que necesitamos entender, no solamente con la cabecita, sino que se nos sea revelado en nuestros corazones. Mire, el versículo 3 de Isaías 53, gloria a Dios, qué lindo es el Señor. ¿Qué hora tenés? ¿Qué hora es? Gloria a Dios. Del 7 a las 7 es ahora. ¿Se dio cuenta? Estamos en el mes séptimo, son las 7 de la tarde, gloria a Dios. Y es tremendo. Y fíjense que el Señor me habló de esta hora. El 7 en numerología bíblica es plenitud. Aparte de ser prosperidad y demás, es plenitud. Y lo que nosotros como creyentes en Cristo Jesús tenemos que alcanzar es la plenitud. ¿La plenitud de qué? La plenitud de la vida en Cristo. Y la plenitud de la vida en Cristo es sinónimo de libertad en Cristo. Amén. Entonces, la palabra es la que nos trae libertad. Porque se conoceréis la verdad
y te hará verdaderamente libre. Amén. Ahora, mire, entonces conozcamos la verdad para alcanzar la plenitud y ser verdaderamente libre. Y esto es importante que explote en nuestro corazón. Y para colmo es una palabra que usted y yo conocemos mucho. Y a veces la repetimos de memoria, y como ya la repetimos de memoria es como que pasa la palabra. Pero si hoy ponemos todo el sentido, todo nuestro corazón en esta palabra, usted se va a dar cuenta que es liberación para nosotros. Mire, dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. Despreciado y desechado entre los hombres. El primer punto que veíamos y que el enemigo trabaja justamente para sembrar el dolor y después alimentarlo en el alma es justamente ¿qué cosa? El ser rechazado. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuál es la fuente que el enemigo utiliza para estar oprimiendo al hombre? El dolor, gloria a Dios. Dice, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ahora, versículo 4. Ciertamente, decí conmigo ciertamente. ¿Qué significa ciertamente? Sí o sí, a ver, o sea, ciertísimo. Esto acá no hay duda. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Gloria a Dios. ¿Y por qué tengo problemas en los huesos? ¿Qué decía David? Mientras callé. ¡Ay! Gloria a Dios. Mire, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. O sea que se llevó el dolor. Ay, ay, ay. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue. Ahora fíjense que esto tiene mucho de cierto, porque usted y yo, ¿no? ¿Usted se acuerda de nuestro paso por la iglesia imperial? ¿Cuál es la iglesia imperial? ¿Amén? Donde que la mayoría de nosotros acudíamos, íbamos y nos fuimos formando. Yo recuerdo que en la iglesia católica, donde no es que yo asistía, sino que me llevaban, ¿no? Nos arriaban todos ahí a la iglesia. Vos entrabas en la iglesia y veías los distintos cuadros que había, ¿no? Y ahí estaba el Vía Crucis, ¿cierto? Entonces, yo recuerdo que le prestaba mucha atención a esos cuadros, los observaba. Después le pregunté al padre Enrique de qué se trataba todo esto y él me explicó los sufrimientos del Señor, cómo fue llevado, todo ese camino con la cruz y demás. Y luego, allí frente, estaba esa cruz en donde estaba Cristo clavado en esa cruz. Entonces, todo eso que visualmente nos alcanzó, tal vez por muchos años y generalmente desde pequeños, todo eso va formándonos. ¿Y qué formación nos da? Nos muestra el sufrimiento de nuestro Señor y eso da como resultado para nosotros que teníamos un Cristo sufriente. Entonces dice, mire, gloria a Dios, para muchos de nosotros, un Cristo sufriente, un Cristo que padeció. Obviamente que padeció y lo hizo por nosotros, amén. Pero el enfoque revelador de la cruz no es el Vía Crucis, porque, volvamos acá a la carga, gloria a Dios. El versículo 4, en la segunda parte, dice, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Porque eso es lo que el mundo nos mostró. O sea, eso es lo que el enemigo nos mostró. El enemigo nos muestra un Cristo sufriente, diciendo, esta es la obra mía, ¿ves? Yo lo vencí, lo maté. Y todo eso, ¿no? Obviamente que dentro de la doctrina también católica está la resurrección de Cristo y nos hablaron de la resurrección, nos hablaron de muchas de estas cosas, pero fundamentalmente el acento, ¿dónde se ponía? En el Vía Crucis, ¿verdad? Para que este inconsciente nuestro vaya guardando ese Cristo, no el Cristo libertador, no el Cristo salvador, amén. Entonces dice, nosotros lo tuvimos por azotado.
Ahora el versículo 5 viene la revelación de lo que ocurrió realmente en la cruz. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, es interesante esto, pero es muy importante. Vamos a telear. Mire, gloria a Dios. Dice la palabra del Señor aquí. Él fue herido por nuestras rebeliones, fue golpeado por nuestras maldades. Él sufrió en nuestro lugar y gracias a sus heridas recibimos la paz y fuimos sanados. Gloria a Dios. Dale un aplauso a Cristo. Aleluya. Mire. ¡Ay, Señor! ¡Qué lindo! Entonces, hay algo entre el versículo 4 y 5, es nuestra antigua condición, la revelación que teníamos nosotros de la cruz, y en el versículo 5 nos muestra la realidad de lo que estaba, por qué el Señor pasó por allí, que es para traernos libertad, y fundamentalmente aplicado a la palabra que estamos viendo hoy, acá dice que Él se llevó nuestros dolores, y no está hablando de la ciática, no está hablando del dolor de cabeza, está hablando de los dolores del alma. Amén. Está hablando de los dolores del alma. Obviamente que también se llevan las dolencias de nuestro cuerpo, porque Él padeció, pero desde el enfoque que hoy lo estamos abordando, Él se llevó las dolencias de nuestra alma. Esa alma que el enemigo se encargó de ministrar, esa alma que el enemigo se encargó de trabajar para mal con ella. Amén. Y que nosotros fuimos cargando, a lo mejor sin darnos cuenta, muchísimo tiempo, y aún siendo creyentes, podemos seguir llevando esa mochila. Entonces, mire, si usted medita un poquitito, ¿no? Usted se va a dar cuenta que cuando hay algo de que avergonzarnos y nos callamos, eso es una trampa al enemigo. Porque si algo nos avergüenza y yo lo mantengo, ¿no?, en el anonimato, por algo me está avergonzando. Y cuando funciona eso así, ¿por qué es? Es porque el enemigo está metiendo la cuchara. ¿Amén? Él está obrando. Nosotros en Cristo tenemos que andar en libertad. O sea, no estoy diciendo que no vamos a pecar. En Cristo vamos a pecar también. Pero una cosa es lo que dice la Biblia. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Y ahí no está hablando de darle una limosna al pobre nada más, sino que el que sabe hacer lo bueno, el que sabe que va a pecar, pero lo hace igual, y bueno, eso le va a ser contado por pecado. Pero volvamos a la carga otra vez. El Señor se lleva nuestros dolores. Entonces, haber caminado a lo mejor tanto tiempo con tanto dolor, uno se acostumbra a eso. Uno se acostumbra a eso. Fíjense que muchos vicios son un refugio para ese dolor, ¿verdad? Muchas actitudes que se pueden llegar a tener es un refugio a ese dolor. Ahora, cuando entendemos que la sangre que derramó nuestro Señor, y en ese sacrificio, cuando lo hizo, se lleva nuestros dolores, eso trae bendición a nuestra vida. Y somos bienaventurados. Aleluya, gloria a Dios. Mire, gracias Jesús. Mire lo que dice acá. Aleluya. Versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová, el Padre, quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá. ¿Qué dice? Vivirá por largos días. La voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma. Fíjense que está hablando en futuro. Pero estamos leyendo Isaías. ¿A ver? O
sea, nosotros conocemos la historia. Para nosotros, esto ocurrió hace más de 2000 años. Pero acá, de Isaías hasta ese sacrificio, faltaban como 700 todavía. Entonces está hablando proféticamente. Y dice, gloria a Dios, verá, quedará satisfecho, verá el fruto de la aflicción. Ahora, ¿cuál es el fruto de la aflicción de nuestro Señor que le hace quedar satisfecho a Él? Cada uno de nosotros, el pueblo del Señor. Por ese sacrificio nosotros somos pueblo. Ahora, no es la voluntad del Señor que nosotros como pueblo sigamos arrastrando dolores. Porque si arrastramos el dolor, quiere decir que todavía lo tenemos cuesta y lo estamos padeciendo. Cuando en realidad el Señor se lo llevó. Y pues si se lo llevó, entonces ¿por qué sigue estando? Gloria a Dios. Es porque nosotros no lo soltamos. ¿Y cómo no lo soltamos? Porque tenemos la boca cerrada. Ay, gloria a Dios. Tenemos la boca cerrada. Y mientras callé, se envejecieron. Ay, Señor amado. Mire, hermano, qué importante es entender esto. Mire, gloria a Dios. Qué importante es entender esto. Mire, el capítulo 54 habla del amor que el Señor le tiene a su pueblo, ¿verdad? Y dice, regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. Levanta canción, da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Y fíjense que esto es un cambio de actitud ante la voz del Señor, ante la palabra del Señor, pero en el tiempo oportuno. Porque vos le podés decir a alguien que está sufriendo, ponete contento, alegrate, pero no tiene por qué ponerse contento, al contrario, tiene más motivo ponerse triste que contento, gloria a Dios. Pero cuando el Señor dice regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, es porque algo ocurrió. Y nosotros, frente a esta palabra, muchas veces decimos, ¿qué ocurrió? Si el dolor todavía está actuando en mi vida. Lo que ocurrió fue desatado en la cruz del Calvario, donde el Señor se llevó nuestros dolores. Y fundamentalmente estamos poniendo el acento hoy a los dolores del alma. Los dolores del alma. Gloria a Dios. Fíjense, hermano mío, lo que produce dolor en el alma, produce amargura, produce... fíjense, esto es tremendo, mire, esto es tremendo porque cuando... Yo recuerdo una oportunidad, que fue la primera vez que lo escuché, ¿no? Y cuánta verdad. De repente estaba hablando un grupo de siervos del Señor sobre la ministración de alguien, ¿no? Y uno de ellos dijo... Está ministrando desde el dolor. Está hablando de alguien que estaba en eminencia, puesto por el Señor, ministrando a un pueblo, pero que había pasado por una circunstancia muy difícil y se había alojado en su corazón un dolor. Entonces lo que transmitía, en vez de transmitir la palabra de la libertad, transmitía la palabra del dolor. Entonces, esto me quedó bien presente, ¿no? Porque nosotros tenemos que cuidar mucho nuestro corazón. Porque no necesariamente se ministra desde un púlpito. Cada uno de nosotros, ¿verdad? Cada vez que le hablamos a alguien de Cristo, cada vez que transmitimos el mensaje de salvación, cada vez que presentamos la salvación del Señor, ¿verdad? Estamos ministrando. Ahora imagínense que si nosotros ministramos desde el dolor, eso se transmite también, gloria a Dios. Entonces no hay una libertad 100%, ¿no? Verdadera, gloria a Dios, sino que es a media la cosa. Estamos transmitiendo una libertad a medias. Ahora, si yo digo, Cristo me hizo libre, pero estoy libre, gloria a Dios, ahí la cosa cambia. Ahí la cosa cambia. Y por eso el Señor quiere que nosotros andemos en libertad. A mí me gustaría que hiciéramos una oración por esto hoy. Gloria a Dios. El Señor es bueno. Vamos a ponernos de pie. Aleluya. Gloria a Dios. Él está aquí, mire, hermano. Él está aquí. Levanta canción y da voces de júbilo. La que nunca estuvo de parto. Gloria a Dios. Porque más son los hijos de la desamparada que de los de la casada, ha dicho el Señor. Regocíjate, estéril, la que nunca estuvo de parto, la que tal vez tiene alojado
un dolor en su corazón por no ver frutos de su caminar, ¿no? Ensancha el sitio de tu tienda, las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda. Usted se dio cuenta que aquí el milagro todavía no había ocurrido. Sin embargo, la palabra que el Señor le enviaba era para que se prepare. No temas, dice el versículo 4, pues no vas a ser confundida. No te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez. No tendrás más memoria. Aleluya. La confusión, hermano. Aleluya. Qué tremendo es esto. Vamos a orar. Yo creo que el Señor nos está dando una oportunidad en esta noche a todos nosotros, porque todos estamos bajo la unción de esta palabra. Los que estamos aquí en la iglesia, aquellos que nos están acompañando a través de la transmisión, o los que escuchan en la radio, estamos bajo una unción. Eso es lo que debemos comprender. Cuando se suelta la palabra del Señor, todos estamos bajo una unción que se está derramando de parte del Espíritu mayor que todos los espíritus. Él está aquí, mi hermano. Él está aquí haciéndonos recordar que ese sacrificio divino que llevó adelante por haber sido enviado para ellos justamente en ese momento en donde Él derramó hasta la última gota de su sangre, Él se llevó todas nuestras dolencias. Aleluya, gloria a Dios. Y nos dejó como ejemplo el rey David, que dice: mientras callé, gloria a Dios. Pero ya no es tiempo de callar, es tiempo de confesar los pecados, es tiempo de confesar el dolor, es tiempo de sacarlo todo afuera y decir: Señor, yo no deseo ya más seguir caminando con este peso. Aleluya. En Cristo hay plenitud, hay libertad, hay vida, y hay vida en abundancia. No hay por qué caminar en Cristo avergonzado, avergonzada, no, de ninguna manera. Hay libertad en el Señor. Y quiere el Señor que vos y yo experimentemos esa libertad absoluta. Habla con el Señor, no pierdas esta oportunidad en esta noche. Habla con el Señor. Abrí tu corazón frente a Él. Él se va a llevar ese dolor. Viviste malas experiencias, tuviste malas experiencias. Es hora de ponerlo a los pies de Cristo. Así está la cruz, para que vos y yo podamos acudir a Él y decirle: Señor, al pie de esta cruz derramaste hasta la última gota de tu sangre. Yo por la fe me presento delante tuyo, me humillo delante tuyo una vez más. Y vuelco abriendo mi corazón, Señor. Toda mala experiencia, todo dolor que te fue acompañando a causa de esa mala experiencia, este es el momento de comprender que Él se llevó todos esos dolores. Lo hizo por vos, lo hizo por mí, lo hizo por nosotros, mis hermanos. Señor amado, Dios de amor, Dios de misericordia, atesoramos esta palabra en nuestros corazones, pero no como un registro más de tantas otras palabras, sino como una palabra especial, algo fundamental para nosotros, Señor amado, que fuimos llamados a caminar en libertad, que fuimos llamados a disfrutar de esta vida en Cristo, que fuimos llamados a ser pueblo tuyo, un linaje escogido, un real sacerdocio, un pueblo especial. Señor, gracias por ese llamado. Gracias por habernos llamado, gracias por habernos escogido, porque estamos entendiendo en un día como hoy, Señor, que el llamado que pesa sobre nuestras vidas es para que podamos experimentar esa libertad que tú tienes preparada para nosotros y que podamos apreciarla. No aceptamos una libertad a medias, por eso volcamos todo delante de tu presencia, Señor. Señor, gracias. Echamos fuera la culpa, la ponemos bajo nuestros pies, porque hemos sido justificados por ti, Señor. Y bienaventurado, dichoso, aquel
profundidades de nuestros corazones, de las entrañas mismas de nuestro ser interior, Señor. Anhelamos tener vida espiritual y vida en abundancia, Señor. Anhelamos conocer esa plenitud. Hoy es un día especial. Hoy es un día de liberación. Levanta tus manos al cielo. Levanta tus manos al cielo y recibí de Dios esa libertad. Mientras levantas tus manos hacia el cielo, arroja ese dolor, arroja esa culpa, arroja aquello que estuvo silenciado por tanto tiempo. Decirle: Señor, aquí estoy, yo te lo entrego. Tú conoces mi caminar, mi entrar y mi salida. Señor, tú lo sabes todo. Nada te es oculto de mi vida, de mi caminar. Tú me conoces, Señor, por lo tanto, yo te pido perdón por seguir cargando ese peso sobre mis hombros. Tú me llamaste a libertad, proclamalo con tus labios. Tú me llamaste a libertad. ¿Cuántos se atreven a proclamarlo? Tú me llamaste a libertad, Jesucristo. Señor, ministra a tu pueblo en esta tarde. Ministra a tu pueblo la llenura de tu Santo Espíritu, el poder de tu Santo Espíritu, ese bautismo glorioso. Gloria a Dios, que precede a ese bautismo de arrepentimiento. Señor, gracias. Confiamos con todo nuestro corazón y que el obrar de tu Santo Espíritu está alcanzando nuestra vida. Gracias, Padre bueno. Gracias por llevarte nuestro dolor. Sabemos que el enemigo lo ha utilizado por mucho tiempo, pero hoy es un día de libertad. ¿Cuántos dicen conmigo? Yo lo creo. Y recibo la libertad de Dios. Recibo su palabra, fiel y verdadera. Él se llevó mis dolores. Por lo tanto, me declaro libre de todo azote de las tinieblas. Me tomo de tu mano y donde había enfermedad habrá salud. Donde había dolor habrá alegría, habrá gozo. Donde había escasez habrá abundancia. Confío en tu palabra, la recibo, camino por ella y la voy a compartir en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Él está aquí. Gloria a Dios. Qué bendición tan grande. Qué lindo. Toma tu asiento un instante, por favor. Quiero que tengas un